el país y el principio de igualdad ante la ley que defendían los republicanos, así como la defensa de la Constitución de 1857, eran las cartas más fuertes para enfrentar el imperio. Para los críticos del imperio, la monarquía era casi una maldición para México, porque estaba sostenida por bayonetas francesas, no por el consenso popular. En la mañana del 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, Fernando Maximiliano de Habsburgo fue fusilado por el gobierno de Benito Juárez. La noche anterior, el que llamó emperador de los mexicanos escribió: «Os conjuro de la manera más solemne y con la sinceridad propia del momento en que me hallo, a que mi sangre sea la última que se derrame». Juárez respondió ante las solicitudes de clemencia desde Europa: «No es mi fuerte de la venganza». Juárez se convirtió en un símbolo de la resistencia y, a pesar que durante muchos años dio guerra al gobierno con dificultades extraordinarias y la Constitución no pudo aplicarse como era debido, transformó la naturaleza de la Carta Magna en bandera política y con ello sostuvo la lucha de lo que llamó la Segunda Independencia de México. El fin de Juárez era el resistir al de mantenerse al salvo de la República, sus instituciones y los principios liberales establecidos en los hechos de las reformas de las leyes de reforma. El imperio que fue vencido por la República. El 10 de abril de 1864, hace 150 años, Maximiliano de Habsburgo aceptó la oferta de gobernar a México. Sin embargo, lejos de traer estabilidad, su fugaz imperio, 1863-1867, alentó la intervención extranjera y derramó la sangre de muchos mexicanos. El 10 de abril de 1864, vestido de gala, el archiduque, que perdería todos sus derechos monárquicos, aceptó la corona mexicana llena de espinas. Maximiliano era un hombre ambicioso, pero también dubitativo. Sabía que difícilmente podría acceder al trono austriaco, por lo que aceptó el trono mexicano, apoyado por los franceses. Pero en vísperas de la aceptación de la corona recibió una noticia que lo postró y lo llevó casi al borde del rechazo al trono mexicano. Su hermano Francisco José lo obligó a firmar el Pacto de la Familia, por el cual, una vez aceptado el trono mexicano, renunciaba a los derechos de sucesión del trono austriaco. Cuando los mexicanos se presentaron en Miramar para recibir su respuesta, Max se encontraba al borde del colapso, asolado por las dudas y dispuesto a decirle no a los mexicanos. Fue cuando intervino Carlota, para quien la dignidad era la primera virtud de todo gobernante, por lo que intervino para impedir que renunciara, le leyó la cartilla y lo echó para adelante. Lejos de ayudar a la consolidación de la nación mexicana, el imperio puso en riesgo la viabilidad de México como país. A pesar de la oposición, la República ya había echado raíces en el país y el principio de igualdad ante la ley que defendían los republicanos, así como la defensa de la Constitución de 1857, eran las cartas más fuertes para enfrentar el imperio. Para los críticos del imperio, la monarquía era casi una maldición para México, porque estaba sostenida por bayonetas francesas, no por el consenso popular. En la mañana del 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, Fernando Maximiliano de Habsburgo fue fusilado por el gobierno de Benito Juárez. La noche anterior, el que llamó emperador de los mexicanos escribió: «Os conjuro de la manera más solemne y con la sinceridad propia del momento en que me hallo, a que mi sangre sea la última que se derrame». Juárez respondió ante las solicitudes de clemencia desde Europa: «No es mi fuerte de la venganza». Juárez se convirtió en un símbolo de la resistencia y, a pesar que durante muchos años dio guerra al gobierno con dificultades extraordinarias y la Constitución no pudo aplicarse como era debido, transformó la naturaleza de la Carta Magna en bandera política y con ello sostuvo la lucha de lo que llamó la Segunda Independencia de México. El fin de Juárez era el resistir al de mantenerse al salvo de la República, sus instituciones y los principios liberales establecidos en los hechos de las reformas de las leyes de reforma. El imperio que fue vencido por la República. El 10 de abril de 1864, hace 150 años, Maximiliano de Habsburgo aceptó la oferta de gobernar a México. Sin embargo, lejos de traer estabilidad, su fugaz imperio, 1863-1867, alentó la intervención extranjera y derramó la sangre de muchos mexicanos. El 10 de abril de 1864, vestido de gala, el archiduque, que perdería todos sus derechos monárquicos, aceptó la corona mexicana llena de espinas.
Maximiliano era un hombre ambicioso, pero también dubitativo. Sabía que difícilmente podría acceder al trono austriaco, por lo que aceptó el trono mexicano apoyado por los franceses. Pero en vísperas de la aceptación de la corona recibió una noticia que lo postró y lo llevó casi al borde del rechazo al trono mexicano. Su hermano Francisco José lo obligó a firmar el Pacto de la Familia, por el cual, una vez aceptado el trono mexicano, renunciaba a los derechos de sucesión del trono austriaco. Cuando los mexicanos se presentaron en Miramar para recibir su respuesta, Max se encontraba al borde del colapso, asolado por las dudas y dispuesto a decirle no a los mexicanos. Fue cuando intervino Carlota, para quien la dignidad era la primera virtud de todo gobernante, por lo que intervino para impedir que renunciara, le leyó la cartilla y lo echó para adelante. Lejos de ayudar a la consolidación de la nación mexicana, el imperio puso en riesgo la viabilidad de México como país. A pesar de la oposición, la república ya había echado raíces en el país y el principio de igualdad ante la ley que defendían los republicanos, así como la defensa de la Constitución de 1857, eran las cartas más fuertes para enfrentar el imperio. Para los críticos del imperio, la monarquía era casi una maldición para México, porque estaba sostenida por bayonetas francesas, no por el consenso popular. Coincidencia nacional. En la mañana del 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, Fernando Maximiliano de Habsburgo Ley Orgánica de Institución Pública para el Distrito fue Federal fusilado de por el gobierno de Benito Juárez. La noche anterior, el que llamó emperador de los mexicanos escribió: "Os conjuro de la manera más solemne y con la sinceridad propia del momento en que me hallo, a que mi sangre sea la última que se derrame". Con ello, Juárez respondió ante las solicitudes de clemencia desde Europa: "No es mi fuerte de la venganza". Juárez se convirtió en un símbolo de la resistencia y, a pesar que durante muchos años dio guerra al gobierno con dificultades extraordinarias y la Constitución no pudo aplicarse como era debido, transformó la naturaleza de la Carta Magna en bandera política y con ello sostuvo la lucha de lo que llamó la Segunda Independencia de México. El fin de Juárez era el resistir al de mantenerse al salvo de la República, sus instituciones y los principios liberales establecidos en los hechos de las reformas de las leyes de reforma.